Imagina a un hombre de 88 años, frágil, postrado en una cama de hospital, luchando por respirar, pero aún así encontrando fuerzas para enviar un mensaje que atraviesa continentes y toca millones de corazones. Ese es el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica, que desde el 14 de febrero de 2025 enfrenta la batalla más dura de su vida en el Hospital Gemelli, en Roma. Lo que comenzó como una simple bronquitis se transformó en una neumonía que amenaza con apagarlo. Pero hoy, 25 de febrero, él habló. Y lo que dijo a América Latina no fue solo un adiós o un pedido de oración. Fue un grito de fe, un llamado a la unión y un misterio que nos hace preguntar: ¿sería este el último acto de un pontífice que cambió la historia? Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte va más allá de los titulares oficiales. Estamos ante un momento que puede definir el futuro de más de 1.300 millones de católicos en el mundo. Francisco, el primer papa jesuita, el argentino que cambió los lujos del Vaticano por un Ford Focus azul, está en una habitación de hospital rodeado de médicos, máquinas y secretos. A los 88 años ya ha enfrentado cirugías arriesgadas. Depende de una silla de ruedas desde 2022 por problemas en la rodilla y ahora lucha contra una enfermedad que afectó sus pulmones, riñones e incluso la sangre. El Vaticano dice que está estable, pero filtraciones médicas cuentan otra historia. Crisis asmáticas, transfusiones y un cuerpo que parece estar rindiéndose. Mientras tanto, desde su lecho envió palabras que resonaron como truenos en América Latina, la tierra que lo vio nacer. Pero detrás de ese mensaje hay dudas que nadie se atreve a responder en voz alta. ¿Está solo resistiendo o el Vaticano está ocultando algo mayor? Si quieres saber la verdad detrás de esta historia y esperar que Francisco se recupere pronto, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada detalle que voy a revelarte depende de eso, así que no pierdas tiempo. Todo comenzó hace 2 semanas, el 14 de febrero de 2025, cuando Francisco fue internado con lo que parecía ser una bronquitis común. A los 88 años, nadie esperaba que saliera ileso de una infección respiratoria, pero lo que vino después sorprendió hasta a los más optimistas. En pocos días, la bronquitis se convirtió en neumonía, una inflamación que tomó ambos pulmones, uno de ellos ya comprometido desde la juventud, cuando le fue extraída una parte. Los médicos del Gemelli, un hospital reservado para los más influyentes, corrieron contra el tiempo. Antibióticos, oxígeno y monitoreo intenso fueron la primera línea de defensa, pero el cuerpo del Papa empezó a dar señales de colapso. Sus riñones, sobrecargados, mostraron signos de fallo inicial, revertidos con mucho esfuerzo. Los exámenes de sangre revelaron anemia severa y una caída alarmante en las plaquetas, forzando transfusiones de emergencia. El sábado 22 de febrero, una crisis asmática lo dejó sin aire por horas, un episodio tan grave que requirió oxigenoterapia de alto flujo. Para un hombre que ya cargaba cicatrices de salud, cirugía intestinal en 2021, hernia en 2023, movilidad reducida, era como si el destino estuviera probando sus límites. El Vaticano, fiel a su tradición de discreción, emitió comunicados cortos y repetitivos. El estado de su santidad es delicado, pero está bajo control. Pero los fieles no son ingenuos. Filtraciones desde el hospital sugieren que la situación es más sombría de lo que admiten. Un médico anónimo habría dicho que el Papa está luchando con todas sus fuerzas, pero el cuerpo no lo acompaña. Otro rumor señala que el equipo médico discute diariamente si resistirá una semana más. Y entonces, el 25 de febrero, Francisco hizo lo impensable. Con una voz débil, casi un susurro, pero cargada de una determinación que pocos esperaban, grabó un mensaje desde su habitación en el Gemelli.
No era para el mundo entero, sino para América Latina, México, Argentina, Colombia, Brasil, cada rincón de la región que él llama nuestra tierra. Agradeció las oraciones, el cariño, la fe inquebrantable de los latinos. Ustedes son mi refugio, dijo, mi fuerza cuando mi cuerpo flaquea. Fue un momento de pura emoción, pero también de misterio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué solo para ellos? Para algunos fue un gesto de gratitud de un hombre que siente el fin acercarse. Para otros, una jugada calculada del Vaticano para mantener la calma entre los fieles mientras planean lo que viene después. Francisco no se detuvo en el agradecimiento. Habló a los jóvenes. Sigan soñando, construyendo, porque el futuro de la Iglesia está en sus manos. A las familias, a los que sufren, a los que se sienten solos, les pidió: no dejen que el miedo apague la luz. Dios nunca los abandona. Esas palabras, dichas entre pausas para recuperar el aliento, incendiaron las redes sociales. Millones de latinos se unieron en oración, compartiendo videos de él con lágrimas en los ojos. Pero el mensaje también encendió un debate. ¿Era un llamado a la esperanza o una despedida disfrazada? Al fin y al cabo, Francisco ya no es el mismo desde que empezó a depender de una silla de ruedas en 2022. Su rodilla lo traicionó, su ciática lo tortura desde hace años y cada aparición pública muestra a un hombre más débil, más encorvado. Aún así, insiste en liderar. La Iglesia Católica, con sus 1.300 millones de fieles, está en una encrucijada. Francisco es un papa de rupturas, rechazó el lujo, enfrentó a líderes políticos como Donald Trump y Jair Bolsonaro y trató de reformar el Vaticano desde adentro. En 2022, con el documento Praedicate Evangelium, descentralizó el poder de la curia romana, pero nombró cardenales jóvenes, muchos de América Latina, Asia y África, para moldear el futuro de la Iglesia a su manera. Esto irritó a los conservadores, que lo acusan de diluir la tradición. Y ahora, con él en el hospital, la pregunta flota en el aire: ¿quién heredará su trono? Hay quienes ven en esto la sombra de una antigua profecía de San Malaquías que dice que Francisco, llamado Pedro el Romano, será el último papa antes de una crisis sin precedentes en la Iglesia. Escándalos financieros, pérdida de fieles y luchas internas ya alimentan esa narrativa. ¿Coincidencia o destino? Mientras los médicos monitorean cada latido de su corazón, el Vaticano se prepara en las sombras. Francisco ya habló sobre renunciar, como hizo Benedicto XVI en 2013, pero insiste en que aún tiene fuerzas. ¿Será cierto? En diciembre de 2024, 2 caídas en pocos días, una en el brazo, otra en el rostro, mostraron que apenas puede sostenerse en pie. Y aún así, desde el hospital celebra misas, hace pronunciamientos, intenta probar que todavía está al mando. Pero, ¿hasta cuándo? América Latina llora y reza, pero también se pregunta: ¿estamos viendo el fin de un pontificado que prometió cambiarlo todo? ¿O el Vaticano solo está ganando tiempo hasta decidir el próximo paso? El mensaje de Francisco a América Latina no fue solo un consuelo para los fieles. Fue un terremoto que sacudió a la Iglesia y al mundo. El 25 de febrero de 2025, con tubos de oxígeno a su lado y un equipo médico en alerta, miró a una cámara sencilla y habló: «Hermanos de América Latina, su amor y sus oraciones me sostienen», dijo con la voz temblorosa pero los ojos firmes. Mencionó países como México, Argentina, Colombia y Brasil, pidiendo que no dejaran que el desaliento venciera. «Ustedes son un pueblo de lucha y fe», declaró, «y yo los llevo en mi corazón débil». Esas palabras, grabadas en una habitación del Gemelli, corrieron como fuego por las calles de Bogotá, por las favelas de Río, por las plazas de Buenos Aires. Pero mientras millones se emocionaban, otros comenzaron a indagar más a fondo. ¿Qué no dijo?
¿Y por qué el Vaticano permitió que ese momento tan íntimo saliera al aire? La salud de Francisco es un rompecabezas que nadie parece poder armar por completo. Desde el 14 de febrero, cuando fue internado, lo que iba a ser una bronquitis tratable se convirtió en una pesadilla. La neumonía tomó el control y los médicos lucharon por estabilizar a un hombre cuyo cuerpo ya cargaba el peso de décadas de batallas. Un pulmón comprometido desde joven, riñones que casi fallaron, anemia que requirió transfusiones. Cada día traía una nueva complicación. El sábado 22 de febrero, una crisis asmática lo dejó al borde del colapso, con horas de respiración forzada por máquinas. El Vaticano, con su cautela habitual, repitió el mantra: está bajo control. Pero fuentes internas dicen lo contrario. Un enfermero bajo anonimato reveló que el equipo médico no sabe si pasa de esta semana. Otra filtración indicó que los cardenales ya discuten la sucesión en reuniones secretas. Entonces, ¿por qué Francisco eligió ese momento para hablar? La respuesta puede estar en América Latina, la región que siempre llevó en el pecho. Como el primer papa del hemisferio sur, cambió el eje de la Iglesia, dando voz a lugares que Roma históricamente ignoró. Desde 2013, cuando asumió, nombró cardenales de periferias como Haití, Tonga y por supuesto América Latina, desafiando la hegemonía europea. Su mensaje del 25 de febrero pareció un testamento de eso. El futuro de nuestra Iglesia está en sus manos, dijo a los jóvenes latinos. Para muchos fue un reconocimiento de que su tiempo se acaba y de que quiere dejar la Iglesia en manos de quienes entienden la lucha del pueblo. Pero hay quienes ven algo más oscuro. ¿Sería una señal de que sabe que no volverá al trono de San Pedro? ¿O un intento de calmar a los fieles mientras el Vaticano trama el próximo capítulo? Francisco nunca fue un papa común. Rechazó el palacio apostólico por una residencia sencilla, cambió limusinas por un Ford Focus y enfrentó a gigantes políticos sin miedo. En 2016 se enfrentó a Donald Trump, llamando anticristiano a quien solo piensa en muros. Criticó a Jair Bolsonaro por la Amazonía y tuvo roces con Javier Milei, de Argentina, quien lo llamó representante del mal. Esas peleas lo convirtieron en un ícono para los pobres, pero en una espina para los poderosos, dentro y fuera de la Iglesia. En el Vaticano, su cruzada contra la corrupción financiera, como las auditorías de 2019 en el Banco del Vaticano, tocó intereses peligrosos. ¿Recuerdas a Roberto Calvi, el banquero de Dios, encontrado ahorcado en 1982? Muchos dicen que meterse con las finanzas de la Santa Sede es firmar una sentencia. ¿Está Francisco pagando ese precio ahora? La profecía de San Malaquías planea como una nube negra sobre todo esto. Escrita en el siglo XII, lista a todos los papas hasta el fin de la Iglesia, y Francisco sería Pedro, el romano, el último antes del colapso. Sus 88 años, su fragilidad, los escándalos y las divisiones internas alimentan esa teoría. En 2022, cuando empezó a usar silla de ruedas, algunos vieron el comienzo del fin. En 2023, la cirugía de hernia casi lo derrumbó. Y ahora, en el Gemelli, cada respiración parece un milagro. Pero él no se rinde. Desde el hospital, celebra misas, graba mensajes, sostiene las riendas con manos temblorosas. Para los fieles, es fe inquebrantable. Para los escépticos, una actuación para mantener la ilusión de control. Lo que viene después es la gran incógnita. Francisco ya abrió la puerta a la renuncia, como hizo Benedicto XVI en 2013, pero insiste en que aún tiene fuerzas. En agosto de 2023 visitó la tumba de Celestino V, el primer papa en abdicar, en 1294, reavivando especulaciones. Celestino murió poco después de renunciar, en circunstancias sospechosas. Benedicto XVI también enfrentó rumores de presiones internas.
¿Será Francisco el próximo en irse? ¿O lo dejarán en el cargo hasta el final, mientras los cardenales disputan el poder entre bastidores? Él nombró decenas de cardenales progresistas, muchos latinos, para asegurar su legado. Pero los conservadores, irritados con reformas como el Praedicate Evangelium, no cederán sin pelear. Mientras tanto, América Latina reza. El mensaje del 25 de febrero unió a la región como pocas veces antes. No hay distancia que separe la esperanza, dijo Francisco. Y los fieles respondieron con vigilias, cartas, promesas. Pero el silencio del Vaticano sobre su estado real solo aumenta la tensión. En diciembre de 2024, 2 caídas en pocos días mostraron que apenas se sostiene. Ahora en el hospital depende de médicos las 24 horas. Cada gesto es planeado, cada palabra calculada. ¿Estamos viendo a un papa que resiste por fe o a un líder sostenido para evitar el caos? La historia de la Iglesia está llena de misterios. Juan Pablo I murió en 1978 tras 33 días en circunstancias nunca aclaradas. Juan Pablo II sufrió un atentado en 1981 y su Parkinson fue ocultado hasta el final. Francisco, con su transparencia sobre el dolor, rompe ese patrón. Pero, ¿hasta qué punto? Su mensaje a América Latina puede ser su mayor legado o su último suspiro. Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, él lucha y nosotros miramos. Entre la esperanza y la incertidumbre. Si llegaste hasta aquí es porque quieres saber el desenlace de esta historia. Entonces, deja tu comentario deseándole fuerza al Papa Francisco y suscríbete con la campanita activada. Vamos a seguir juntos cada paso de este viaje, esperando su recuperación y buscando la verdad detrás de las cortinas del Vaticano. ¿Qué piensas? ¿Superará esta crisis? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginamos.